Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos, la lección de la escuela sabática. un cordial saludo, como siempre, a todas esas personas que nos ven por esta tu lección de la escuela sabática. Y como siempre, nos gusta comenzar con una oración. Así que vamos a pedir a mi amigo y hermano John Morales, como siempre, que tenga esa oración de inicio. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta semana hemos hecho todas las cosas que hemos tenido que hacer. Se acerca tu santo día, Señor, que nosotros podamos prepararnos, poder ir contentos a la iglesia para también con nuestros hermanos allá en nuestras iglesias repasar la lección. Y también lo hacemos por este medio para compartirlo con todas las iglesias y con toda la faz de la tierra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La lección número 3, que se titula El Evangelio Eterno. John, ¿qué nos puedes decir sobre ese título? Es un evangelio que no termina, que no tiene fin. Como parte de las revelaciones que Jesús le dio a Juan, encontramos el último mensaje que debe ser predicado a la humanidad por la iglesia remanente. Este es el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje es un rasgo identificativo de la iglesia adventista y eso lo creemos así. Es la razón de su existencia. Lo primero que Juan nos dice es que este mensaje es el Evangelio eterno y que debe ser predicado en todo el mundo. Y sabemos, ¿verdad?, que este mensaje nos identifica como iglesia y este mensaje sabe que pues cuando se comenzó a predicar fue el nacimiento de ¿verdad?, nuestra iglesia adventista del séptimo día. John, ¿nos puedes decir los puntos importantes que tocaremos en esta lección? Claro que sí. Tenemos las visiones de gracia y de esperanza. Un ángel con un mensaje. El evangelio de gracia. El evangelio eterno. Un ángel con un propósito, la predicación del Evangelio, una iglesia misionera. Bien, vamos a entonces el versículo para memorizar que se encuentra en Apocalipsis 14:6. Dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Y vemos que antiguamente, cuando las naciones que rodeaban a los israelitas eran politeístas, o sea, que ellos creían en muchos dioses y el pueblo de Dios se identificaba porque creía en un solo Dios. Nosotros como adventistas también, pues nos identifica este triple mensaje angélico, John, porque habla del pueblo remanente y habla de que ese pueblo, ¿verdad?, iba a predicar este mensaje. Y importante, nos identifica porque son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y cuando tú estudias qué es el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. O sea, este pueblo tiene que saber de profecía, tiene que predicar este triple evangelio angelical a toda tribu, lengua y pueblo. O sea, nuestro, nuestro, nuestro mensaje, nuestra iglesia va cada día llegando a más lugares, John, donde predicar el Evangelio. Pero el Evangelio no es nada más predicar y ya. El Evangelio tiene un complemento de ver la vida de Jesús, que es lo que vamos a estudiar en esta lección. Y cuando él predicaba también ese Evangelio eterno, que era lo que él hacía. ¿Y qué era lo que él hacía? Pues también llevaba, ¿verdad?, y suplía las necesidades de las personas. Y por medio de eso después le decía, sígueme. O sea, nosotros vamos a predicar,
pero también tenemos que llevar el mensaje auténtico de que Jesús, por medio de su sacrificio, nos salva, ¿verdad? Y nos perdona. Pero una vez estamos haciendo eso, también estamos ayudando a las personas en suplir sus necesidades. John, ¿algún comentario en esa parte ahí del sábado? Claro que sí, mira, nosotros sabemos que los egipcios y después de los egipcios también le siguieron los griegos, los de Mesopotamia y muchos pueblos, muchos países tienen y tenían también la costumbre de tener muchos dioses. Dioses para esto, dioses para aquello, y se lo pusieron en la mente de que como hay muchos seres humanos, de igual manera también habrían muchos dioses. Pero aquí en Deuteronomio, capítulo 6 versículo 4 es claro. Y yo quiero decirte algo, Edwin. Cuando yo era pequeño, también yo pensaba y decía, pero Dios, pero pensaba que también habían otros dioses aparte del Dios que yo conocía de la Biblia. Pero quiero decirte que en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 Dios le está hablando a Israel, a un pueblo que estuvo esclavo durante 480 años en un lugar totalmente, y lo digo así, totalmente idólatra. Tenían demasiado de muchos dioses los egipcios y ellos se fueron con esa mentalidad. Pero Dios le habla y le dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. O sea, no hay otro Dios fuera de Él. No lo va a existir, no existe con quien estamos hablando en nuestras oraciones, a quien nosotros le pedimos nuestras peticiones y todo lo que está escrito en la Biblia se refiere a Él. No hay otra persona aparte de Él. Él es nuestro Dios. Él es el que nos redimió del pecado, el que nos creó y Él es el que tiene todo el poder y la gloria. Es que no hay otro, Edwin. No hay otro. Bien, John, vamos a la parte del domingo. Un libro de esperanza lleno de gracia. Aquí nos habla del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que mucha gente pues le asusta este libro, yo. ¿Por qué? Porque aparecen bestias, aparecen estos monstruos que aparecen aquí, ¿verdad? Pero sí, son simbólicos. Pero ¿qué pasa? Muchos se fijan en eso y no se fijan, ¿verdad? En el mensaje de amor que trae Cristo por medio de este libro que se le dio a Juan, ¿verdad? Así que es importante, debemos de regocijarnos, ¿verdad? Porque en este libro aparece la esperanza de salvación, ¿verdad? Y de gracia. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que Dios envió por medio de ese ángel todas estas buenas nuevas de salvación. Dice, la primera palabra del último libro de la Biblia define su tema principal, revelación, o sea, se sacó el velo, o sea, se reveló cosas que las personas no estaban viendo ni entendiendo. ¿En qué consiste esta revelación? Se nos revela cómo el Cordero Jesús, ¿verdad? Fue inmolado. Vemos la gracia de Dios en la historia de una iglesia en el mundo. Vemos la mano de Jesús extendida para salvar al pecador y vencer el mal. Y vemos las promesas de la vida eterna. En definitiva, Apocalipsis es la revelación del Evangelio eterno, la gracia ofrecida al pecador. Sin duda es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. John, ¿algún comentario? En el comentario del domingo, no tengo comentarios. Pues John, vamos entonces a la del lunes, el Evangelio eterno. A ver si tú nos puedes dar esa parte. Claro que sí. El Evangelio eterno. Me gustaría que leyéramos Apocalipsis 14:6. Yo no sé si tú lo tienes ahí contigo, Edwin, Apocalipsis 14:6, porque no lo tengo aquí. Dice,
Dame un momentito. Dice, entonces vi, ese es el versículo de memoria. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Bueno, aquí estamos hablando, ¿verdad?, del mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno. Y nosotros tenemos que entender la profundidad de ese evangelio, porque si nosotros no entendemos la profundidad del primer ángel, entonces no vamos a poder entender el segundo mensaje ni el tercer mensaje. Y el primer mensaje, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que él profundiza? Dice, ¿qué es lo que dice Edwin? El mensaje del primer ángel. El 14:6 dice así, para leértelo, ¿verdad? Buscarlo aquí. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es la siguiente? El siguiente versículo. Apocalipsis 14:7. Dame un momentito porque tengo que buscarlo aquí. Dame un momento yo. Ok. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y las fuentes de las aguas. Eso es que dice el 7. Repite la última, la primera parte otra vez, por favor. Desde el 6. Temed a Dios y dadle gloria. Esto era lo que yo quería enfatizar, queridos hermanos. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que temer a Dios y darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado, querido hermano. Ha llegado el juicio. Entonces nosotros tenemos que temer a Dios, pero no temer con miedo, sino temed por respeto, porque Él nos redimió del pecado. Nosotros debiéramos no haber existido, porque Dios, el pecado, Dios lo destruye. Dios no puede vivir en el pecado, querido hermano. Pero Dios ha dicho, bueno, yo voy a tolerar el pecado, voy a tolerar el pecador, pero lo voy a redimir de donde está. Pero para poderlo redimir, yo tengo que entregar mi propia vida, mi propia sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él cumplió todas sus promesas y hizo un plan de redención y nos salvó. Pero ahora, al final de la historia, dice este ángel, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio llegó. Si tú rechazas todas estas virtudes, todas estas cosas que Dios te dio, su sangre expiatoria y todas estas oportunidades las rechazas, pues mira, estamos en un grave peligro, porque si no tememos a Dios y no le damos gloria, estamos siendo procesados en un juicio. Bien, vamos a la parte del martes, una historia de gracia. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia. Es la historia de amor inmensurable de un Salvador, una historia de Jesús que nos ama tanto que prefirió experimentar él mismo el infierno a que uno de nosotros se perdiera. Es la historia del amor infinito y limitado.
insondables, incomprensibles y eternos. A Dios nada lo toma por sorpresa, no está sujeta a los vientos cambiantes de las decisiones de la humanidad. Como ya hemos visto, su plan para librarnos del dominio del pecado no fue un pensamiento tardío después que el pecado se levantara su horrenda cabeza. A Dios que no lo tomó desprevenido el terrible drama del pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el Evangelio eterno, ¿verdad? Que se está predicando desde la eternidad fue pues concebido por Dios. Porque si, aunque hablamos del libre albedrío, ¿verdad? En la lección pasada, pero Dios sabía que si hacía al ser humano, tenía la posibilidad de pecar también, porque tiene, igual que los ángeles, el libre albedrío. Ahora, Dios hizo un plan B por si la humanidad pecaba. Y es este el Evangelio eterno. Por eso es que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios hizo un plan de salvación, ¿verdad? Dice en 2 de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y aquí nos los está confirmando. Así que antes del comienzo del tiempo ya Dios tenía un plan de salvación, el plan del Evangelio eterno. Por eso es que se llama eterno, porque dice, el Evangelio fue anunciado a Adán y a Eva inmediatamente después de haber pecado, dándole a la humanidad la esperanza de la redención. Sin embargo, no fue un plan ideado por Dios en ese momento. El amor de Dios le llevó a crear seres libres que pudieran amarlo sin estar obligados a ello. Pero esta libertad implicaba un riesgo, ¿verdad? La rebelión. Por eso, antes de que ningún ser existiese, ya había planificado la forma de redimir a aquellos que arrepentidos deseaban volver a amarlo después de haber pecado. Y eso se encuentra en 2 de Timoteo 1:9, Tito 1:2, Efesios 1:14 y Primera de Pedro 1:18 y 20. Y si algún hermano quiere leer eso, dele para atrás el video y yo, ¿verdad? Lo acabo de mencionar. Así que es importante. El plan de salvación fue concebido antes de la fundación del mundo para redención de nosotros. John, ¿algún comentario en esa parte? Claro que sí, y es interesante, Edwin, lo que tú acabas de decir, porque cuando Dios, antes de crear el mundo, antes de la fundación de este planeta Tierra, Dios dijo, bueno, vamos a crear al hombre, vamos a hacerlo libre para que pueda servirme por amor, no por obligación, pero hay un riesgo. El riesgo es pequeño, pero existe y no podemos dejarlo pasar por alto. Si acaso el hombre pecare en alguna parte de su vida, nosotros tenemos que tener un plan B. ¿Y cuál es ese plan B? Pues mira, el plan B es el plan de la redención. Vamos a hacer algo para redimir al hombre. Si el hombre peca, no es nuestro deseo, no es nuestro plan, pero como existe este pequeño riesgo, vamos a tener este plan que se llamará el plan de la redención. ¿Y cuándo es que este plan se lleva a cabo? Cuando el hombre peca en el jardín del Edén. No era el plan de Dios, pero Dios se reúne y dice, bueno, tenemos que coger ahora y tenemos que hacer el plan vital. El plan se llevará a cabo porque el hombre acaba de pecar. Y aquí en Romanos capítulo 3 versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos librados, somos salvos por gracia. El plan de la redención, querido hermano, es un regalo de Dios. Peño, vamos a la parte del miércoles, a ver si esa parte también tú puedes tocarla. Y por todo el mundo.
La parte del miércoles, Ujú. martes. Ok, por todo el mundo. Y nosotros podemos ver en Apocalipsis 14:6 que cuál es el alcance de la proclamación del Evangelio eterno y por qué la respuesta es importante para nosotros. La misión y el llamado como iglesia. Según esto, es un mensaje urgente para el tiempo del fin. Del primero de estos tres ángeles, el Evangelio eterno debe proclamarse a cada nación, tribu, lengua y pueblo. He aquí una misión tan grande, tan inmensa, tan abarcadora y tan completa que ocupa toda la atención, exige de nosotros nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro compromiso total. Nos saca de la preocupación por nuestro interés personal a la pasión por el servicio de Cristo. Querido hermano que me estás escuchando, es una orden. No es que tú vas a recibir el evangelio para ti solo y te lo vas a aprovechar para ti solo y no se lo vas a dar al que no lo conoce. Esto te está diciendo que tienes que ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si yo tengo y conozco este evangelio y soy salvo por la gracia y por la fe, ¿cómo no lo voy a poder compartir con mi querido hermano que está allá afuera perdiéndose en la droga, que está allá afuera perdiéndose en el alcohol, cometiendo pecados de adulterio, viviendo en una vida condenada a la muerte eterna, querido hermano? Si nosotros conocemos esta bienaventuranza tan grande, y la tenemos y la hemos recibido, compártela con tu hermano, porque la palabra dice, amarás a tu prójimo como si fuera tú mismo. Entonces, aquel prójimo que está allá afuera, yo tengo que amarlo como me amo yo mismo. Yo tengo que compartir estas buenas nuevas. Bien, vamos a la parte del jueves, un movimiento misionero. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando los primeros adventistas comenzaron, ¿verdad?, a entender este triple mensaje angelical, ¿verdad? Ellos comenzaron a predicar, que es lo que está diciendo John, a predicar con un afán ¿verdad?, y un poder sobre este mensaje y fueron a diferentes sitios. Pero, ¿qué significa eso? Que la iglesia que se forma una iglesia misionera, mi querido hermano, y perdona que diga esto, no es una iglesia que se quede en las cuatro paredes y en el aire acondicionado sentado allí, escuchando nada más, ¿verdad? Sermones y predicaciones, eso está muy bien, eso es parte, pero tenemos que salir a llevar ese mensaje, porque esta generación de este tiempo está adaptada para ese mismo mensaje que está pues, proclamado allí en el mensaje de los tres ángeles. En Apocalipsis 10:11 dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué? Porque ocurrió un chasco. Miller predicó una cosa que verdaderamente al final se confundió. ¿Y qué pasa? La fecha estaba bien, lo que iba a pasar, el evento, fue lo que él confundió. Él pensaba que en el 1844 iba a venir Cristo, pero no, cuando se pone a estudiar se da cuenta de que iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Por eso vuelve el ángel y dice, profetiza de nuevo. ¿Por qué? Porque había que entonces con más vigor, con más esfuerzo, predicar y llegar a todas esas naciones. Pero ¿qué pasa? Eso también nos aplica a nosotros, seguir predicando, porque cuando llegue el momento que todo lugar en el mundo llegue el evangelio, pues entonces dice que vendrá el fin.
La primera parte se cumplió en el surgimiento de la Iglesia Adventista tras el charco del movimiento Milerita del 1844. La segunda parte se cumplió en el surgimiento de la Iglesia, la segunda parte comenzó a cumplirse en 1874, cuando la Asociación General envió al primer misionero en Europa, John Andrews, que sabemos que él fue tremendo misionero. Hablaba, yo creo que 7 idiomas, inclusive la universidad, una universidad tiene su nombre, ¿verdad? Este pastor enormemente capaz dejó todo para ir a un lugar desconocido. Su motivación, el amor por aquellos que necesitaban saber de Jesús, su Salvador, que viene pronto. Todavía quedan lugares por alcanzar, almas a las que predicar. ¿Qué parte desempeñas tú, verdad? En esta misión nos está invitando a llevar este mensaje, pero este mensaje, como dije al principio, es un complemento, no es nada más pedir que Dios, ¿verdad? Te perdone pecado, eso es importante, y bautismo, no, es que eso es parte, pero que tenemos que trabajar haciendo la obra porque fuimos llamados por medio de las personas. Un ejemplo, está el departamento de ADRA, está el departamento de obra misionera. Tenemos que llegar a esas personas como Jesús lo hacía, por medio de suplir sus necesidades. ¿Por qué? Porque cuando ellos vean que tú estás haciendo eso, ayudándolo, entonces tú le vas a poder predicar ese triple mensaje angelical. ¿Por qué? Porque así era el ejemplo de Jesús. Así que por eso es que debemos llegar a esos lugares, pero ayudando, haciendo la obra para que esas personas entiendan del amor de Jesús. John, ¿algún comentario en esa última parte del jueves? Sí, aquí en Apocalipsis capítulo 6, 14, versículo 6 dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y como tú lo estabas explicando, Edwin, la iglesia adventista se forma, ¿no? Y comienza con la obra misionera. Pero yo quiero decir algo. Si la iglesia que no es misionera, la iglesia que no se preocupe para ir a buscar almas para Cristo, ¿qué es lo que está haciendo? Se está predicando ellos mismos, porque la idea no es de yo ir el sábado a la iglesia y predicar en mi iglesia o discutir la escuela sabática con los hermanos de mi iglesia. Si ya nosotros conocemos el evangelio, ya nosotros lo vivimos, ya nosotros lo hacemos, está bien que nos congreguemos, está bien que estemos allí los unos con los otros, pero no es la misión ideal. Lo que nosotros tenemos que hacer es traer gente nueva para la iglesia, llenar los bancos que están vacíos. Entonces nosotros tenemos que hacer juntos esta misión en la iglesia. Mira, vamos a hacer obra misionera, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Para qué? Para llenar la iglesia, no sentarnos y predicarnos los mismos y los mismos y los mismos. No sé si tú me puedes entender, Edwin, Sí, pero eso es lo que está tratando de explicar. es Eso, la idea, ¿no? Porque ujú. mira lo que me dijo un hermano de iglesia y me dejó pensando. Me quedé así en shock. Me dijo, hermanos, el que no traiga un hermano una visita a la iglesia, mejor que no venga a la iglesia. Si tú no vas a traer una visita a la iglesia, no vengas a la iglesia. Entonces, tenemos que traer visitas, tenemos que hacer lo posible para traer visitas y no solamente traerla, darle estudios bíblicos y no solamente darle estudios bíblicos, también reflejar a Cristo en nuestro carácter, dar ejemplo de que nosotros lo que hablamos lo vivimos. Si miramos la vida de Jesús, John, que eso es lo que he tratado de decir, él iba al templo como acostumbraba, pero ¿dónde era más que se pasaba? Se pasaba donde estaban los necesitados, las viudas, o sea, él los ayudaba, los sanaba, ¿me entiendes? Iba donde estaban ellos y le hablaba. Sí, iba al templo como costumbre, ¿verdad? Porque él iba el sábado, pero ¿qué pasa? Su mensaje
eterno. Y un día él comienza a decirlo en el templo. Él comienza a decir que vino a ayudar a los huérfanos, ¿verdad? A las viudas. Y de momento dice, y eso se ha cumplido en mí. ¿Y qué pasó? Rápidamente los escribas, los fariseos, todos los que estaban allí, empezaron a decir, este está blasfemando, e inclusive lo querían matar. Y él rápidamente, de una manera, ¿verdad? Eso sabrá Dios cómo hizo, un ángel que o se desapareció, no sé. La cuestión fue que no era la hora. Pero la gente no le gustó, ¿me entiendes? Porque le estaba dando en la llaga, le estaba diciendo, miren, usted está bien el templo lindo y todo esto, pero hay que llevar el mensaje y de eso es que se trata. Amén. Uno es uno nada más en la iglesia. Si llega a despertar las diferentes personas a hacer el mensaje, mira, la iglesia se llena. Pero ¿qué pasa? Pues uno trata de hacer lo que uno pueda, ¿verdad? En el sentido de que uno hace por medio de estas redes sociales, llevar el mensaje, uno va a los cuarteles, uno le habla en trabajo, pero es uno nada más. O sea, hay más hermanos en la iglesia, pero lamentablemente, pues tampoco tú lo puedes obligar. Hay un refrán, y perdonándose, oye, malísimo, pero que lo voy a decir. Tú puedes llevar el caballo al río, pero tú no lo puedes obligar a beber agua. ¿Me entiendes? O sea, tú le puedes hablar a los hermanos, despierte, vamos a predicar el evangelio, vamos a buscar la manera de llevar las nuevas de salvación, el evangelio eterno. Pero si ellos se sienten cómodos sentados allí en el aire acondicionado, escuchando, ¿verdad? El mensaje, y después se va, y hasta ahí queda todo, pues la iglesia no va a echar hacia adelante. Así que es importante, ¿verdad? Que aunque estamos hablando de ese mensaje, ¿verdad? Cómo sucedió, pero es que comernos ese mensaje y no nada más comer ese mensaje, sino que hay que practicarlo y que los hermanos en la iglesia despierten y vamos a trabajar por Cristo Jesús, a llevar, ¿verdad? Ese mensaje angelical que es el Evangelio eterno, para cuando Cristo venga, pues que ellos estén preparados, ¿verdad? Para cuando Él nos venga a buscar. Pero posiblemente hay gente que está en la iglesia, John, y qué lindo predica el hermano John, qué bonito canta fulana, ay, me encanta, me siento muy bien, pero no hemos sido llamados a predicar el Evangelio eterno. John, ¿nos puedes leer esa porción del Espíritu de Profecía? Claro que sí. Dice aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 345, dice, es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Y hay otra partecita más, John. Eh, Claro que sí. Aquí en los lugares celestiales, una carta que ella escribió el 6 de noviembre, dice la iglesia entera, obrando como una unidad, combinándose en unión perfecta, ha de ser una agencia misionera viviente, amén. activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, John. Gloria a Dios. Ahí lo acaba de decir, ¿verdad? Unida. ¿Cuándo puede ser eso? Cuando la iglesia se una y dejen las peleas, dejen los comentarios, las críticas, y no somos perfectos. Yo no soy perfecto, yo cometo errores. Usted acérquese a la persona, mire hermano, yo creo que esto, lo otro, pero no forme una controversia de una sencilla así. No, yo voy a llevar todo esto a la junta y aquí se va a arreglar esto.
Mire, hermano, olvídese de eso. ¿Dónde está el amor de Jesús? Hable con esa persona, porque el método de Jesús era que usted primero debía hablar con esa persona. ¿Cómo se brinca los pasos? Por eso es que la iglesia no se une, porque estamos pendientes a llevar cosas a la junta y a poner a los hermanos, ¿verdad? Hablando de que el hermano tal, mira, está haciendo este pecado, está haciendo esto otro. Nosotros no somos quién, no somos jueces. El único Y juez eso es lo, y Dios. eso, Edwin, lo hace Satanás para desviar a la Junta de proclamar el mensaje, porque la Junta se debe reunir solamente para eso, para ver qué planes misioneros vamos a hacer en honor a Dios, cómo vamos a hacer crecer la iglesia. Para eso es la Junta, para Amén, amén. hacer programas para evangelizar, no para quedarse 2 horas o 3 horas allí escuchando problemas y chismes. Eso es lo que utiliza el diablo para que la iglesia esté dormida. Cuando suceda eso, que hay humanidad, la iglesia va a trabajar, porque el Espíritu Santo le va a dar dirección. Bueno, ya el tiempo casi nos traiciona, John. Las últimas palabras que nos vamos. No se olviden de poner sus comentarios y nos vemos en el próximo programa. Y recordando nuestras redes sociales, nuestro compañero John Morales en YouTube y Facebook, usted lo consigue, usted pone Noticiero Morales. A mí igual, YouTube y Facebook, usted pone delvalle.e, pero en Instagram pone Del Valle 2022 y nos puede buscar hasta en TikTok. Así que este ha sido otro programa más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.